Buenas tardes, saludos. Dios les bendiga. Mi nombre es Erika Ramírez y hoy quiero contarles una parte de mi vida, desde mi niñez hasta este tiempo de mi juventud. Pero quiero recitarles primero Salmos 96:3 que dice, Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Am, Quiero contarles una parte de mi vida, de cómo comenzó. Y es bueno contarle las maravillas que Dios hizo en mi vida en este proceso, ¿no? Desde que yo era niña, yo era una persona muy pequeña que vivía en una familia donde había violencia, donde yo conocí a muy pronta edad lo que era el alcohol, lo que eran las cosas ilícitas, el cigarro. Crecí en este ambiente, ¿no? Entonces quiero contarles que mi niñez fue de violencia, rechazo, soledad, rebeldía, miedo, frialdad. Y no es porque mis padres fueran malos, ellos también crecieron en un ambiente así. Mi padre y mi madre se casaron muy pronto, muy jóvenes, casi adolescentes. Entonces mi padre pues creció sin su padre prácticamente y con su madre, era la única que llevaba las riendas en su vida, ¿no? Con mi abuela, podría decir. Ellos siempre trataban de darme a mí y a mis hermanos. Vengo de una familia de 5 hermanos y ellos trataban de darme todo lo mejor materialmente, pero no había comunicación y no había amor, que era lo más importante, pero ellos no tienen culpa, porque como ya les digo, ellos no tuvieron un guía tampoco que les enseñara lo que era amor, ¿verdad? Eh, bueno, entre este proceso voy creciendo en este ambiente, siempre sola. A pesar de que estaba rodeada de mi familia, siempre caminaba sola porque pues, como no había la comunicación, entonces todo era, estamos ahí, pero a la vez no estábamos en la familia, ¿no? Pero gracias a Dios tenía Él un propósito para todo lo que había sucedido en este hogar. Y pues con el paso del tiempo fui creciendo en mi lugar natal, que es México, Distrito Federal. Llegué a la adolescencia y empezó mi travesía de lo que era la vida, ¿no? Mi padre en el 2012 emigra a Estados Unidos con la finalidad de que tuviéramos una vida mejor para que él nos pudiera dar lo mejor, ¿no? Entonces mi padre llega a Estados Unidos y deja a mi madre con todos mis hermanos y con un bebé que aún no había nacido. Entonces, pues fue duro para mi madre porque en realidad mi papá era el que llevaba todo el dominio, el control en nosotros. La mayor parte no podíamos salir. Mi padre siempre trataba de cuidarnos a su forma, ¿no? Al enseñarnos a veces nos violentaba, pensaba que al darnos golpes, él podía educarnos, ¿no? Ahora entiendo que el educar un hijo no solamente es darle una palmada, sino no maltratarlo ni violentarlo, porque esto marca su vida y mi vida se había marcado desde un principio, aunque mi padre no sabía el cómo educarme, el maltrato lo llevé por mucho tiempo, ¿no? Voy creciendo y llego a la adolescencia a la edad de 17 años. En el momento que mi padre está allá en Estados Unidos, pues yo hago fiesta en mi casa, porque como no teníamos tanta libertad de salir a las calles, pues entonces empiezo a faltarle el respeto a mi madre, a desobedecerla en todo, ¿no? Y empiezo yo a salir a las calles, que cuando yo salgo a la calle empiezo a conocer lo que era ese mundo en la calle, las fiestas, los bailes, ahí empiezo a probar mi primera bebida alcohólica, un cigarro y algunas cosas ilícitas fueron siendo parte de mi vida, ¿no? Bueno, con esta nota, pues quiero decirles que eso marcó mi vida, marcó demasiado mi vida y que pues pasaba triste sola en ese momento, que aunque yo pensaba que era lo mejor que me estaba pasando, en realidad me estaba degradando, ¿no? Y llega a pasar ese tiempo y con esas cosas ilícitas que yo consumía, un día llego al hospital, casi muero por un paro cardíaco, por una sobredosis, el cual mi madre es que se percata que yo estaba en ese problema, ¿no? Ella no sabía porque ella viene de un lugar, de un pueblo donde pues no tenía ya el conocimiento.
de lo que era alcohol, drogas, ¿no? Y menos en sus hijos. Y cuando descubre mi madre esto, me envía a un psicólogo, a un centro de rehabilitación donde se usaban los psicólogos. Y cada semana me hacían unos test, pero en realidad nada cambiaba. El psicólogo siempre decía a mi madre que no me dejara salir, que no fuera con mis amigos, porque ellos me hacían daño, pero en realidad el daño me lo hacía yo misma. Y por más que iba a los psicólogos, me daban tratamientos antidepresivos, medicamentos para dormir, porque a base de esto que llegué al hospital, por lo que casi me da un paro cardíaco, quedé con un trauma. Me daba miedo a salir a las calles, pero el psicólogo decía que era por mi bien, cuando en realidad no sentía que me ayudara, porque yo sentía que era un encarcelamiento aparte de físico, era un encarcelamiento en mi alma, ¿no? Pasa estos días en psicólogo y algo en mi interior me decía, no, no tomes más esos medicamentos. Ahora entiendo, en ese momento no entendía, pero era Dios poniéndole en mi corazón que no siguiera y no continuara yo con estos medicamentos. Bueno, en esta parte eh, yo decido comenzar una vida y quiero comenzar una vida con una persona que es el padre de mi primera hija, pensando que eso me iba a sacar, ¿no? De mi soledad, pensando que eso iba a ser el cambio de dejar yo toda cosa ilícita en mi vida y trato de hacer una vida con él, pero en realidad no, no pasó nada. Eso fracasó porque en realidad todo lo que yo había vivido tenía yo frialdad, desamor, entonces no podía yo darle amor, no podía expresarle lo que sentía a esta persona y era una persona que de igual forma vivía lo mismo que yo. Entonces me refugiaba en él y él en mí y con las mismas cosas, probando lo mismo todo el tiempo, ¿no? Tratando de apagar esa soledad. Eh, Pasa el tiempo y esto fracasa, porque en realidad las sustancias ilícitas habían tomado parte de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, habían tomado total control, se habían apoderado de mí. Entonces no podía yo salir de esto, ¿no? Y ahí es donde yo encontraba consuelo. Bueno, termino esa relación con el papá de mi primera hija y sigo, me refugio, pero en esto pues se apoderó también más la tristeza, la soledad, las ganas de no vivir, las ganas de desahogarme. Y a pesar de que mi padre estaba en Estados Unidos, mi madre siempre estaba ahí apoyándome. Y también tenía el apoyo de mis hermanos, que eran casi preadolescentes, ¿no? Pero estaban ahí, aunque no teníamos esa comunicación ni esa comunión como familia. Me sentía bien al tenerlos ahí, pero realmente es como si no estuvieran, ¿no? Y regresa mi padre, en este proceso regresa mi padre en el 2007. Él regresa, vuelve a casa, él ya sabía lo que me había pasado y viene con una sola finalidad de enviarme a Estados Unidos para que mi vida cambiara, para que la forma de vivir mía cambiara, ¿no? Me metía yo de verdad en muchos problemas, entonces mi padre un día llegó y dijo, ¿sabes qué? Toma esta maleta, toma esta ropa, esta moda y nos vamos. Y no sabía realmente lo que me esperaba, ¿no? Y al final que en camino, y es así como llego yo aquí, a Estados Unidos, aquí en Miami. Aquí fue donde conocí al Señor. Pero sobre esta travesía, llego a un lugar donde no conocía nada, no conocía a nadie, no conocía el ambiente del lugar, no sabía cómo era esta nación. Entonces empiezo a comenzar desde cero. Cuando empiezo yo a comenzar desde cero, pues no sabía en qué refugiarme. Tampoco tenía el conocimiento del Dios que ahora conozco. Muy pronto les voy a presentar y les voy a revelar el nombre, que fue el único que me ayudó en todo. Comienzo a esta travesía en esta nación y empiezo a trabajar, pero igual de la misma forma siempre sola, en la calle siempre sola. Llego a casa de unos primos que me refugiaron, pero en mí ya había mucha rebeldía, mucha desobediencia, mucha independencia. Pues no me gustaba que me dijeran nada tampoco. Y empecé yo a salir y a buscar otro tipo de refugio. Empezó a conocer más personas y empiezo yo a hacer esas amistades, pero empiezo a hacer las mismas amistades con el mismo problema que yo.
porque sentía de una u otra forma que ese era el refugio que ellos buscaban y el que yo buscaba. Y siempre trataba yo de aparentar una vida que no tenía, siempre siendo feliz delante de los demás, cuando en realidad por dentro me estaba muriendo, ¿no? Aquí empiezo yo a extrañar a mi familia, porque prácticamente en un país que no conozco, empiezo a extrañar a mi familia y a mi hija que la había dejado de 2 años y medio. Empiezo a valorar muchas cosas, pero ya no había vuelto atrás. Ya yo estaba en este lugar y no podía yo volver hacia atrás, ¿no? Comienzo a caminar y entre este transcurso pues empiezo yo a tener pobreza. Empieza a llegar en mí, por más que trabajaba, el dinero no me abundaba. Empieza en mí la pobreza y había momentos en el que no tenía ni siquiera para yo poder lavar mi ropa en las lavanderías. Eh, no tenía, por más que yo tenía empleo, aparte no es que gastara tanto en las cosas ilícitas, este lugar es tan bendecido, pero tiene sus gastos, ¿no? Por eso, por un lado, eso me ayudaba, pero al final siempre en la calle siempre vas a encontrar todo aquello que le hace mal a tu cuerpo sin buscarlo y sin gastar un peso. Bueno, al final empiezo a creer y a pensar que un amuleto, una limpia, que alguna otra cosa podría ayudarme y empecé a acudir a gente que hacía este tipo de trabajos, a hacer oraciones, a prender velas, a cargar conmigo amuletos de la buena suerte, pero esto no cambiaba, esto empeoraba. Y en el momento que pasaba el tiempo, pues más sola me sentía. Y de verdad llevaba una vida denigrante en el sentido de que no sabía cómo salir de este problema, ¿no? Pues ya todo esto había tomado control de mí. Eh, con el pasar de los días, el pasar de los años, soy humillada, acosada, maltratada físicamente, verbalmente y psicológicamente. Fui traicionada, rechazada, criticada, fui menospreciada, fui señalada. Y esto me llevó a ser más violenta, más orgullosa, sin sentimientos, con un corazón duro. Trataba de defenderme de una de otra forma de esos ataques, ¿no? Porque a la verdad me dolía cuando me señalaban y en realidad yo buscaba ayuda, pero no sabía a quién pedirla. Llega en esto el año 2011 y caigo a fondo. En mi interior yo quería que todo esto saliera de mi vida, la vida que yo llevaba, porque yo sentía que en algún momento yo iba a morir. Yo había llegado a este país para sacar a mi hija adelante, para ayudar a mi familia, cuando en realidad estaba muriendo poco a poco, ¿no? Por un lado me daba cuenta y por otro lado no. Por un lado me importaba y por otro no me importaba. Pues estaba confundida, no sabía qué hacer. Y empecé a buscar iglesias, no importando la denominación que fuera, yo empecé a buscar iglesias. No conocía de Dios, sino yo iba a las iglesias a buscar a alguna persona que pudiera ayudarme, que pudiera darme un consejo, que pudiera llevarme a esa persona a algún lugar donde pudieran ayudarme, pero igual no pasaba nada. En todos estos lugares, en todas estas iglesias de diferentes denominaciones, siempre pasaba desapercibida, nadie notaba mi ausencia. Así como entraba, así mismo salía. Entonces, pues yo decía, no sé si Dios existe o no existe, ¿no? Pero al final camino y sigo caminando con este problema en mi vida hasta que llega una persona nuevamente a mi vida. Ya había yo guardado el luto de mi primer eh, matrimonio, se podría decir, con el padre de mi primer hija. Entonces llega el 2011 y conozco también a esta persona que es el padre de mi segunda hija y vuelvo a cometer ese error de querer tapar mi soledad con alguna persona, el querer refugiarme en alguien y de que año tras año, desde que yo llegué a este país en el 2007, siempre estaba sola, rodeándome de las amistades que yo misma buscaba para refugiarme y quitar esta soledad y acompañarme en todos sus sentimientos, sin familia, sin nadie, sin un consejo. Entonces conozco yo al padre de mi segunda hija y pienso yo, tal vez este año será diferente, llegará algún diciembre nuevamente y tendré una familia. Pero en realidad cuando no concibes un matrimonio en las manos de Dios también eso fracasa porque al final la misma persona tenía lo mismo que yo y vivíamos en el mismo problema, uno más que el otro, pero al final nos refugiamos de nuevo por la misma situación.
Concibo a la niña y pues este otro segundo intento vuelve a fracasar, porque en mí seguía la frialdad de falta de amor y tenía más problemas ahora porque ya mucha gente me había maltratado en todos los sentidos y ahora yo con él era siempre a la autodefensiva, ¿no? Fracasa, nos separamos nuevamente y con este tiempo, pues yo no sabía qué hacer. Concibo a mi hija y no sabía qué hacer con ella. Yo decía, este país es muy difícil. Yo sé que vive muy difícil teniendo hijos aquí y menos sin familia que te apoye. Pues empiezo yo a buscar la ayuda y empiezo, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, Dios mío. Allí un día yo levanto mi voz y clamo y digo, Dios, ayúdame porque yo ya no puedo, ¿no? Llega el rechazo hacia mi hija, no sabía qué hacer, si tenerla o no tenerla. No quería tampoco una vida como la que yo llevaba para mi hija. Entonces, en ese momento no sabía que era una niña y yo no sabía qué hacer. Mi cuerpo clamaba, no lo tengas, pero mi corazón decía, lo vas a tener. Y en eso cuando alcé los ojos hacia el cielo y hablé con mi voz audible, porque siempre pensaba solo por dentro de mí en mis pensamientos, necesito la ayuda, necesito de alguien que me ayude, pero esa vez agarré y fue diferente, porque alcé mis ojos al cielo y clamé con mi boca con una voz audible y dije, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame, quiero salir de esto porque siento que muero y no quiero tener este bebé o lo quiero tener, no sabía, estaba muy confundida. Y sobre ese clamor también le dije, Dios, dame un lugar donde yo pueda encontrarte, porque mira cuántos lugares he buscadote y nunca te he encontrado, nunca te he hallado, ¿no? Pasan los días y hago la cita para yo saber si yo continuaba o no con el proceso del embarazo del bebé que estaba en mi vientre. Y pasan los días, pero este clamor había sido escuchado por Dios. Siempre yo había dirigidome a las costumbres de mi tierra, ¿no? De México, donde yo he nacido, las costumbres, las religiones de mi tierra. Entonces siempre clamaba a un Dios que yo conocía en mi país, que fue el que mi costumbre me enseñó, que era el niño Jesús y a la Virgen María. Pero siempre que yo clamaba y repetía las oraciones y les rogaba y les pedía estas señales, nunca pasó nada. Nunca hubo un milagro de parte de ellos en mi vida. Siempre siguió, todo momento siguió igual, ¿no? Bueno, pues con esto quiero decirles que cuando yo alzo esa voz audible a la semana, que yo he alzado la voz diciendo, Dios, ayúdame, necesito de ti, ayúdame. A la semana Dios hace la obra. Llego a un consultorio, a una clínica, a hacerme el chequeo para el proceso del embarazo o para terminación del embarazo. Conozco a una enfermera y esa enfermera empieza a hacerme los análisis y empieza a hacerme todo eh, el formulario para saber el qué es que yo iba a la consulta. Y cuando le digo por qué es que yo iba, ella me dice, Jesús te ama. Cuando ella me dice Jesús te ama, me dice, tú estás buscando una iglesia. Y yo quedo impactada porque yo le pregunto, ¿y tú cómo sabes que yo necesito una iglesia? Y ella me dice, Jesús te ama y es Dios que dice, esta es la iglesia que tú estás buscando. Y me da un tratado y me da un lugar, una dirección y me dice, hoy en día hay servicio y si quieres yo te invito y paso por ti y vamos. Sobre esta situación yo quedo como en la irrealidad, no sabía si en verdad estaban pasando las cosas o en verdad ella me estaba diciendo que Dios le mostraba que yo buscaba esa iglesia, ¿verdad? Con todo mi corazón. Y llego, salgo del consultorio y me dice, espera un momento aquí que el doctor va a revisarte en unos minutos, pero yo salgo hasta la calle y me quedo impactada mirando hacia el cielo, mirando a mi izquierda, a la derecha, a una avenida que estaba cercana a la clínica. Yo estaba como sin pensar si de verdad estaba despierta y lo estaba viviendo o no, o lo estaba soñando. Pero al final ella pasa por mí, al final se termina el día y empezó en mi corazón ese deseo, ese anhelo, como cuando uno conoce a una persona o cuando uno va a empezar un noviazgo con alguien y conoce a ese muchacho, esa muchacha por primera vez. eh, Ese sentir empieza a crecer en mí como si yo hubiera a conocer a alguien en ese día. Y era un miércoles del 2015, en febrero 21.
y yo decía, ¿qué será lo que va a pasar? Y yo tenía mi corazón inquieto y una emoción y hoy quiero ir a ver a esta persona que me van a presentar y empezaba yo a sentir ese deseo y ese anhelo de ir a este lugar. Y ella en realidad pasó por mí a las 7 de la noche, llegó al servicio y es como llego aquí a esta casa, Puertas del Cielo, oración de Puertas del Cielo para Salvación en la Iglesia Bautista Poder de Dios que está situada aquí en Miami Beach. Y llego a este lugar. Y cuando llego, pues está una señora muy viejita, pero de un buen corazón. Y cuando me recibe como nadie nunca en la vida, con un abrazo, con un beso y me dice, bienvenida, tú vas a ser parte de mi familia y ahora en adelante yo seré tu abuelita. Y eso me llenó de ternura y había recibido aquel abrazo que siempre anhelaba, aquel amor que siempre anhelaba y Dios estaba usando a esta persona que aunque en el momento no sabía, ¿no? Y entramos al servicio y cuando yo estoy en el servicio empieza el pastor que jamás tampoco en mi vida lo había conocido, nunca la había visto en mi vida, ni a su esposa, que era el pastor Víctor y la pastora Gloria, y empieza el momento de la predicación y todo momento cuando él hablaba, en todo momento hablaba parte de mi vida. Cuando él llega a hablar parte de mi vida, yo decía, ¿de dónde él saca toda mi vida? Porque él sabe y él conoce toda mi vida. Y era todo el momento señalándome, a ti te hablo, pero yo no entendía el por qué él sabía todo de mí, pero Dios sí me conocía, ¿no? Dice el Señor que él vino a buscar a los perdidos y realmente yo vivía perdida en aquel mundo. Dice el Señor que por el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y realmente yo estaba en este mundo perdidamente en las cosas malas, porque este mundo es maravilloso si lo sabes disfrutar conforme a la palabra, conforme a Dios. Estas cosas en este mundo son tan maravillosas, pero yo vivía perdida en las cosas malas y vanas, ¿no? Y viene el Señor y me estaba buscando. En aquella prédica me estaba hablando, a ti te estoy hablando, pero no lo entendía. Todo pasa y termina el servicio y se acerca la esposa del pastor, la pastora Gloria, y me dice, quiero presentarte a alguien, ¿quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Y yo la rechazo y digo que no, no quería saber de Señor Jesucristo, ¿no? Y yo le decía que no porque yo había visitado muchos lugares y yo rechacé al Señor y le dije que no, no quería. Cuando en realidad en todo ese tiempo, en el proceso del embarazo, donde quiera que yo caminaba, donde quiera que yo pisaba, un centro comercial, una tienda, el metro, el bus, caminando por las calles, llegaban personas y me decían, Jesús te ama, pero en realidad no volteaba a ver a quien realmente venía a salvarme, que era Él, porque Él venía a salvar a la perdida de mí. Pasan los días, siguen pasando, y conforme esto del embarazo, como ya les dije, cuando clamé con todo mi corazón, le dije, Dios, ayúdame. El Señor lo hizo, ¿no? Y el Señor dice en su palabra que todo el que le haya con todo su corazón le encontrará. Y así fue. El pastor, la enfermera no me conocían, pero Dios sí conoce todo de nosotros. Y en realidad Él nos ama en todo momento, ¿no? Cuando ella me lo presenta, pues dije no, porque yo iba a salir ese día pensando yo que como otros días, solo regresar ese día y no volveré más. Pero Dios ya había hecho algo en mi corazón, ya estaba tocando mi corazón y se vuelve otro servicio y yo regreso con esa sed y esa hambre de Él y yo regreso nuevamente. Regreso por 3 veces como en 2 semanas consecutivas hasta que Dios quebranta mi corazón. Y al final estaba viendo que en realidad había escuchado mi clamor de Dios, ayúdame. Estaba en la iglesia y Él me la dio. Y un día yo solita en alguna otra reunión, en alguna otra predicación, yo agacho mi cabeza y empiezo a hacer esta oración de fe, una oración que con un paso de fe di porque ya había creído yo en personas y nada me había ayudado, en psicólogos nada me había ayudado, en amuletos, en limpias, nada me había ayudado. Ya había clamado al Dios de mis costumbres, que era el niño Jesús, a la Virgen María, y nadie había pasado, ni señales habían pasado. Y yo decido y dije, Señor, sí, quiero aceptarte en mi corazón para que cambies en mi vida.
Y cuando eso pasó, realmente algo salió de mí y cambió todo. Cambió mi tristeza en gozo, mi lamento en baile, cambió toda esa soledad, ya no me sentía sola. Él me había rodeado de tantas personas en este lugar que me han llenado de amor, que han edificado mi vida. Y Él realmente me transformó totalmente. Ya no caminaba sola. Y es así como estoy aquí en este lugar, sirviendo a Dios, tratando de cada día ser mejor. Pero fue él el único que hizo posible lo imposible, el que yo pensé un 15 de marzo del 2015 que nunca regresaría yo a este lugar, a esta casa. Y aquí sigo, han pasado 5 años y le doy la gloria a Dios porque fue en el momento, el 15 de marzo de 2015, que era solo yo y Dios, solo yo y Jesús. Y decía, ahora no estoy sola. Y Él se llevó todo, ¿no? Todo lo que yo había vivido y toda esa soledad, toda esa tristeza, Él la llevó en aquella cruz y las clavó ahí y Él derramó su sangre por mí, me perdonó de todas las cosas malas que yo hice y así como Él puede hacer, te puede perdonar porque Él ya ha pagado el precio por nosotros, ¿no? En aquella cruz con su sangre preciosa que nos ha limpiado y nos ha redimido. Y pues fue así como la palabra dice y se cumplió en mi vida, que haciendo cosas nuevas y maravillosas e incomprensibles en mí, Él las hizo. Y así las hizo conmigo y conmigo las puede hacer contigo también. ¿Qué necesité para salir adelante, aparte del Señor Jesucristo en mi vida? Apartarme de todos esos lugares de donde yo había estado frecuentando, de donde solo era fiesta, de donde eran cosas ilícitas, donde yo supuestamente pensaba que yo ahí mataba toda mi soledad, toda esa tristeza y toda esa depresión, las ganas de no vivir siempre. Yo me aparté. Aún las amistades siguen aquí conmigo, pero ya ellos saben que el Señor puede hacer todo lo que pensamos que no puede cambiar. Y yo bendigo sus vidas porque yo sé que el Señor va a hacer también la obra en ellos como lo hizo conmigo. Necesité mucha voluntad y acercarme al Señor con todo mi corazón y decidir cambiar ese estilo de vida. Y me refugié aquí, en la casa del Señor, en la casa de Jesucristo. Él ahora es mi fortaleza, Él es el que me edifica, Él es mi baluarte. Estoy triste, y Él el que me levanta. Ya no hay más tristeza, porque en realidad la felicidad no te la da ninguna persona, ningún ser humano te la da más que Cristo Jesús. Nunca había experimentado esta felicidad, este gozo que ahora siente mi corazón, esta paz, esta tranquilidad de que a pesar de que nos rodeen los problemas allá afuera, a pesar que queramos ese amor, el Señor lo puede dar por ti. Y no es necesario que uno ande buscando allá afuera de una persona. Las personas Dios las va a ir poniendo después, tu familia, tus hijos, conforme en Cristo, para ser feliz. En esta vida el Señor dijo que nuestras pruebas siempre las tendremos, pero Él siempre nos ayudará porque Él camina todo el tiempo y todos los días de nuestra vida con nosotros. Nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, porque esta lucha es de valientes. Con el Señor todo es posible. Y aquí sigo en el propósito de Dios. En el tiempo que iba a morir, cuando yo les conté que en la clínica porque casi me daba un paro cardíaco por la sobredosis, Dios fue que no permitió que pasara la muerte en mí por su propósito, ¿no? Y también dice él que su propósito nada ni nadie lo puede estorbar. Y así es, aquí sigo de pie y quiero edificarles su vida, quiero presentarles ahora mismo al Señor Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que pueda salvarnos, sino en el nombre de Jesucristo. Y quiero decirte que si te sientes identificado a lo mismo que yo, con los mismos problemas que yo estaba pasando, quiero presentarte al Señor Jesucristo. Para tus problemas, Jesucristo. Para tu pobreza, tu miseria, Jesucristo. Para las ganas de no vivir, solo Jesucristo. Ni amuletos, ni ningún otro Dios puede ayudarte, solo Jesucristo. Ni siquiera una oración vana puede ayudarte, solo Jesucristo en tu corazón. Y quiero invitarte a que lo aceptes en tu corazón y quiero orar por ti. Dios te bendiga. Yo sé que a veces no estamos pasando cosas en esta situación tan gratas, pero nada es imposible para Dios que pueda cambiar las cosas de tu vida, ¿no? Y déjame orar por ti y presentarte y ser ese guía que el Señor use
para que tú lo conozcas como así un día yo lo he conocido y que ahora permanezco y tú permanezcas también en él. Y voy a orar por ti. Gracias, Padre poderoso, bendito Dios, por todas aquellas personas, bendito Padre, que estarán escuchando, bendito Dios, este testimonio para darte la gloria y la honra solamente a ti, bendito Dios, Señor. Oro por aquellas personas que se sienten tristes, por aquellas personas que han sido humilladas, violentadas, por aquellas personas que aún se encuentran en esas cárceles en su alma de adicciones, Señor, por esas personas, Señor precioso Dios, que caminan solos, Señor, aún al que le ha hecho falta su padre y su madre, Señor. Yo sé que tú no te apartas de ellos en ningún momento, Padre. Que sus ojos sean abiertos y sus oídos sean abiertos, Señor. Y que seas tú, Señor, dándoles ese amor que ellos necesitan, Señor, siendo su refugio en esa soledad que ellos sienten, Padre precioso, bendito Dios, Señor. Te doy las gracias por cada vida, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, que verán, precioso Dios, este programa, Señor, solamente para bendecirte y glorificarte a ti, Señor. Gracias porque tú has pagado a precio de sangre por cada persona, por cada alma, Señor, y que todo lo que te da el Padre en los cielos, Señor Jesucristo, nada ni nadie te lo puede arrebatar de las manos, Señor. Que seas tú impartiendo ese granito, Señor, de fe, precioso Dios, para dar ese paso de fe. Y quiero decirte que no tengas temor, que no tengas temor, porque el Señor aliviará todo aquello que te ha pasado. Y en el nombre de Jesús, quiero guiarte y quiero que repitas esta oración conmigo, que lo hagas con todo tu corazón, para que el Señor haga los cambios en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia a darte las gracias, porque en este momento quiero entregar mi vida. Quiero, Señor bendito Dios, que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi corazón, Padre. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y que tú escribas, bendito Dios, Señor, mi nombre en el libro de la vida, que el Espíritu Santo tome control de mí, que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo encamine mis caminos, porque es mejor estar en tus caminos, Padre. Gracias porque yo sé, Señor, que nueva criatura soy en ti, porque tú eres el Hijo de Dios, el que se entregó y me amó, el que dio, Señor, a su sangre preciosa por mí. Y te doy las gracias, bendito Dios, Señor, porque sé, estoy convencido, bendito Dios, que tú has venido a salvarme, que eres el Señor Jesucristo, el que murió en aquella cruz y resucitó al tercer día, el Hijo del Dios vivo, el que viene a salvar a los perdidos. Gracias, Señor, porque creo en ti, Señor. Gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Y si tú has hecho esta oración, créeme que el Señor ha hecho ahora un cambio en tu vida y que se han abierto los cielos y que los ángeles están haciendo fiesta por tu alma y que te acerques más a Él. Él te ayudará, Él será tu guía, tu cuidador. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, la de tu familia. Amén y amén.